Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos 1 Timoteo capítulo 4 de los versos del 1 al 10. 1 Timoteo capítulo 4 de los versos del 1 al 10. Daré lectura a la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. La iglesia cristiana había heredado de los judíos la creencia de que las cosas se pondrían en este mundo mucho peor antes que ponerse mejor. Los judíos siempre pensaban acerca del tiempo en términos de dos edades, dos tiempos. Estaba esta edad presente, que era totalmente mala y estaba en las garras de poderes malignos. Y estaba la edad por venir, que había de ser la edad de oro de Dios y de la bondad. Pero no se pasaría de la una a la otra sin una terrible lucha convulsiva. Entre las dos edades vendría el día del Señor. Ese día el mundo sería sacudido desde sus mismos cimientos. Tendría lugar una última batalla suprema con el mal, un último juicio universal, y entonces amanecería el nuevo día. Los autores del Nuevo Testamento asumieron esta perspectiva. Como eran judíos, se los había educado en ella. Uno de los aspectos que se esperaban en los últimos tiempos eran herejías y falsos maestros. Mateo 24:11, nuestro Señor dijo: surgirán muchos falsos profetas que descarriarán a muchos. Y Marcos 13:22 dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas que obrarán señales y maravillas para descarriar, si fuera posible, hasta los elegidos. Marcos 13:22. En estos últimos días, Pablo esperaba que surgiera el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se enfrentaría a Dios mismo. Segunda Tesalonicenses 2:3. A la iglesia de Éfeso, tales falsos maestros ya habían llegado. El modo de presentar en este pasaje su enseñanza fraudulenta nos debe hacer pensar muy en serio. En aquel entonces, al igual que hoy en día, se creían espíritus malignos que asediaban a la gente y que se movían en la atmósfera, en el aire, y que proponían destruir a las personas. Se proponían destruir a las personas. Era de ellos de quien procedía esta falsa enseñanza. Pero aunque venía de los demonios, venía por medio de los hombres. Hombres que se caracterizaban por una hipocresía halagueña y cuyas coincidencias, o más bien cuyas conciencias, debo decir, habían sido marcadas por Satanás. A veces sucedía que se marcaba a los esclavos con un hierro candente para identificarlos como propiedad de un cierto amo. Estos falsos maestros llevaban en su conciencia el sello de Satanás, que los marcaba como de su propiedad. Aquí hay una cosa terrible y amenazadora. Dios está siempre buscando personas
para que sean sus instrumentos en el mundo. Pero el hecho terrible es que las fuerzas del mal también están buscando personas para usarlas. Aquí radica la terrible responsabilidad de la humanidad. Cada uno puede aceptar el servicio de Dios o el servicio de Satanás. ¿Cuál de los dos escogerás? Continuemos. Los herejes de Éfeso estaban propagando una herejía que tenía unas consecuencias muy definidas en la vida. Como ya se ha visto, estos herejes eran gnósticos. Y la esencia del gnosticismo era de que el espíritu es totalmente bueno y la materia totalmente mala. Una de las consecuencias era que había hombres que predicaban que todo lo que tuviera que ver con el cuerpo era malo y que todo lo del mundo era malo. En Éfeso, esto desembocó en dos errores definidos. Los herejes insistían en que las personas debían, hasta donde fuera posible, abstenerse de comer, porque la comida era material y por tanto mala. Los alimentos servían al cuerpo y el cuerpo era malo. También insistían los gnósticos en que hay que abstenerse del matrimonio, porque los instintos del cuerpo eran malos y por tanto debían reprimirse. Esta era una herejía que siempre estaba volviendo a la iglesia. En cada generación surgían quienes trataban de ser más estrictos que Dios. Irineo, un líder y obispo cristiano a finales del siglo II, escribió diciendo que ciertos seguidores de Saturnino declaraban que el matrimonio y la procreación procedían de Satanás. Muchos semejantemente se abstienen de la comida animal y desvían a las multitudes a una fingida temperancia de esta clase, decía Irineo en su libro Contra los herejes en el capítulo 1. Esta clase de cosas se manifestó en los monjes y en los anacoretas del siglo IV. Se separaban estos hombres y vivían en el desierto de Egipto totalmente desvinculados de las demás personas. Pasaban la vida mortificando su carne. Uno de ellos no comía nunca alimentos cocinados y era famoso por su abstinencia de la carne. Otro pasaba toda la noche junto a un abismo amenazador que le hacía imposible dormir. Otro se hizo famoso porque dejaba que su cuerpo estuviera tan sucio y descuidado que se le caían los parásitos conforme andaba. Otro comía sal en pleno verano y se abstenía de beber agua. Un cuerpo limpio, decían, quiere decir por necesidad un alma sucia. Así era de retorcido el pensamiento de estos herejes. La respuesta que se daba a estos hombres era que estaban insultando a Dios, porque Él es el creador del mundo, que varias veces Él nos dice en su palabra que su creación es buena. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31, todo lo que se mueve y está vivo os servirá de alimento. Génesis 9:3, Dios creó al hombre a su propia imagen, varón y hembra los creó, y Dios los bendijo y les dijo, llevad fruto y multiplicaos y henchid la tierra. Génesis 1:27. Pero de todos los dones de Dios han de utilizarse de una manera que sea digna del Evangelio. Primero, dones de Dios han de usarse recordando que son de Él, que son dones de Dios. Hay cosas que se nos ofrecen tan constantemente que llegamos a olvidar que son dones y llegamos a considerarlos como derechos. Debemos recordar que todo lo que tenemos es don de Dios y que no hay ningún ser vivo que pueda tener vida aparte de Él. Segundo, han de usarse en solidaridad. Todo uso egoísta está prohibido.
Ninguna persona puede monopolizar los dones de Dios. Todas las personas deben compartir los dones que Dios les ha dado. Tercero, han de usarse con agradecimiento. Siempre deben darse gracias a Dios antes de las comidas. Esa era la costumbre de los judíos. Tenían oraciones de acción de gracias por diferentes cosas. Cuando comían fruta, por ejemplo, decían: bendito seas, Rey del universo, que has creado el fruto de los árboles. Cuando bebían vino, se decía, oraban diciendo: bendito seas, Rey del universo, que has creado el fruto de la vid. Cuando comían verduras, decían: bendito seas, Rey del universo, que has creado los productos de la tierra. Cuando tomaban pan, cuando comían pan, decían: bendito seas, Rey del universo, que sacas el pan del suelo. El mismo hecho de bendecir el nombre de Dios por algo que consumimos lo hace una cosa sagrada. Algo interesante que deseo compartir es que esto lo aprendí en Israel. Allá no bendicen las cosas que van a comer, sino que bendicen el nombre de aquel que les dio de comer. Bendicen el nombre de Dios cada vez que comen. Así que lo que se bendice en Israel no es tanto lo que uno va a comer, las cosas, sino que se bendice el nombre de aquel que te dio todas esas cosas. Por eso es que ellos dicen cuando comen fruta: bendito seas, Rey del universo, que has creado el fruto de los árboles. ¿Ven? Bendicen el nombre de Dios. O cuando comían verduras: bendito seas, Rey del universo, que has creado los productos de la tierra. Observan. El mismo hecho de bendecir el nombre de Dios por algo que consumimos, aquello lo vuelve una cosa sagrada. Ni siquiera los demonios pueden tocarlo cuando ya lo ha tocado el Espíritu de Dios. El verdadero cristiano no sirve a Dios esclavizándose con reglas y normas e insultando su creación. Le sirve aceptando con agradecimiento todos los dones que Él nos da, todos los regalos y obsequios que Él nos da, recordando que este mundo en el que Dios hizo todas las cosas y las hizo bien, y no olvidándonos de compartir con otros los dones que Dios nos ha dado. Continuemos con 1 Timoteo 4, de los versos del 6 al 10. Este pasaje está abarrotado de consejos prácticos, no solo para Timoteo, sino para cualquier servidor de la iglesia, que está a cargo de un deber en la obra y de la dirección de aquella obra. Primero, nos dice cómo instruir a otros. La palabra que se usa para presentar delante de los hermanos es sumamente sugestiva. Es la palabra griega hipotitestai. No quiere decir dar órdenes, sino más bien aconsejar, sugerir. Es una palabra benigna, humilde, modesta. Quiere decir que el maestro no debe nunca establecer la ley dogmáticamente. Quiere decir que debe actuar más bien como si estuviera recordándoles cosas que ya conocieran las personas o sugiriéndoselas, no como si hubieran de aprenderlas de él, sino como si hubieran de descubrir en su propio corazón lo que es correcto. La dirección que se ofrece en benignidad siempre será más efectiva que las instrucciones dictatoriales establecidas por la fuerza. Es posible dirigir a las personas hasta cuando se niegan a dejarse dirigir. Segundo, nos dice cómo enfrentarnos con la tarea de la enseñanza. Se le dice a Timoteo que debe alimentar su vida con las palabras de la fe. Nadie puede dar nada si antes no lo recibe. El que enseña tiene que estar aprendiendo constantemente. Es lo contrario de la suposición de que cuando uno llega a ser maestro
deja de ser alumno. Debe conocer a Jesucristo cada día y mejor antes de poderle presentar a los demás. Tercero, nos dice lo que debemos evitar. Timoteo tenía que evitar los cuentos inútiles, que son como los que las viejas les cuentan a los niños. Es fácil perderse siguiendo bifurcaciones y enredarse con cosas que no pasan de ser adornos. Es con las grandes verdades centrales con lo que se debe alimentar la mente y nutrir la fe. Cuarto, nos dice lo que debemos buscar. Se le dice a Timoteo que de la misma manera que un atleta entrena su cuerpo, así debe el cristiano entrenar el alma. No es que sea despreciable tener una buena forma física. La fe cristiana cree que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero Pablo tenía ciertas cosas en mente. Primera, en el mundo antiguo, especialmente en Grecia, los gimnasios tenían sus peligros. Todos los pueblos tenían su gimnasio. Para los jóvenes griegos entre los 16 y los 18 años de edad, la gimnasia era la parte más importante de su educación. Pero el mundo antiguo estaba también invadido por la homosexualidad. Y los gimnasios eran notorios como semilleros de ese pecado en particular. Segunda, Pablo propone un sentido de proporción. El entrenamiento físico es bueno y hasta esencial, pero tiene una utilidad limitada. No desarrolla más que una parte de la persona y produce unos resultados que solamente duran cierto tiempo, porque el cuerpo es pasajero. El entrenamiento en la piedad desarrolla la personalidad total en cuerpo, mente y espíritu. Y sus resultados afectan no solamente en el tiempo, sino también en la eternidad. El cristiano no es un atleta de gimnasio, sino un atleta de Dios. Los más grandes entre los griegos reconocían esta verdad. Sócrates, filósofo griego de la antigüedad, decía: es tan importante para un asceta el entrenar su cuerpo como para un rey el entrenar su alma. Cuarto, más bien antes de un pensamiento más de lo que decía Sócrates. Él decía también: entrénate sometiéndote voluntariamente a las pruebas para que cuando vengan sobre ti seas capaz de soportarlas. Eso es lo que quería compartir también, una cita más de Sócrates. Quinto, nos muestra el fundamento de todo el asunto. Nadie ha dicho que la vida cristiana fuera fácil, pero su meta es Dios. Porque vive en su presencia y porque espera estar todavía más cerca de su presencia. El cristiano está dispuesto a sufrir lo que sea para poder estar en esa presencia. La grandeza de la meta hace que el esfuerzo valga la pena. Hermanos, que Dios les bendiga.